feels like there's a lighting a smoke, and it feels the fire, and it feels the fire. Asociado a cada problema de programación matemática, sea lineal o no lineal, existe otro problema, llamado problema dual, que posee importantes propiedades y relaciones notables con relación al programa original. Dado un problema que llamaremos primal, maximizar f de x sujeto a g de x menor o igual que b, f y g pueden ser lineales o no lineales, llamaremos problema dual asociado al de minimizar la función de Lagrange asociada a ese problema, sujeto a la derivada de la función de Lagrange respecto de las variables del problema igual a 0, con lambda mayor o igual que 0 y x perteneciente al conjunto de definición de la función f. Se verifican, entre otras, las siguientes propiedades. F de x es menor o igual que la función de Lagrange de x lambda. Si x estrella es solución del primal, existe un lambda estrella tal que x estrella lambda estrella lo es del dual, y si el primal tiene solución y x estrella lambda estrella es la solución del dual, entonces x estrella lo es del primal, y además se verifica la igualdad de la función objetivo tanto en la función original como en la función de Lagrange. En el caso lineal, para este problema primal de maximizar c por x sujeto a por x menor o igual que b, c vector de costes y todo lineal, el problema dual resulta ser este. Es importante destacar que en el problema dual no existen ya las variables x del primal, sino que simplemente aplicando lo que acabamos de indicar antes para cualquier problema de programación no lineal, veremos que efectivamente desaparecen en el problema dual las variables del primal, las x. En general se pueden demostrar las siguientes relaciones. Este cuadro, que lo vamos a ir viendo detalladamente con algunos ejemplos, lo que en definitiva me está diciendo es que si el problema primal es de máximo, el dual es de mínimo. Que si una restricción en el primal es de menor, la correspondiente variable dual sí está sujeta a ser no negativa. Que si es de igualdad, no. Es decir, puede tomar cualquier signo. Que si en el problema primal una variable está sujeta a ser no negativa, la correspondiente restricción del dual es de mayor o igual. Mientras que si una variable en el primal puede tomar cualquier signo, la correspondiente restricción en el dual es de igualdad. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ir muy despacio viendo todas las particularidades de cómo montar el problema dual. Es decir, ahora mismo no vamos a resolver nada, simplemente ver cómo a partir de un problema de este obtenemos su problema dual. Bien, el problema dual es este, y vamos a ir viéndolo poquito a poco. En primer lugar, si el problema es de máximo, el dual es de mínimo. En segundo lugar, vemos que el problema tiene dos restricciones principales. Hay dos. Esta es la posible no negatividad de la variable. Ahora hablaremos dentro de un momento. Pues bien, como hay dos restricciones principales, el dual tiene dos variables. Es decir, las variables del dual coinciden con los multiplicadores de Lagrange en definitiva asociados al problema primal. Si hay dos restricciones, hay dos multiplicadores de Lagrange y hay dos variables duales. Obsérvese que los costes del primal 3, 6 y 2 pasan a ser recursos en el dual 3, 6 y 2. Los costes se convierten en recursos, mientras que los recursos del problema primal se convierten en costes en el dual. Y por lo tanto, acabamos de decir que un problema de máximo en el dual es de mínimo, que los costes en el problema primal pasan a ser recursos y que los recursos pasan a ser costes. Evidentemente, en el problema dual hay tantas variables duales como restricciones principales hay en el primal. Seguimos. ¿Qué significaría este primer detalle en el cuadro que hemos visto antes? Pues significaría que si esta primera restricción es de menor, obsérvese, es de menor, entonces la correspondiente variable dual, primera variable dual, sí está sujeta a ser no negativa. ¿Qué significa este segundo? Segundo significa que si en el problema primal hay una restricción de igualdad, la variable dual puede tomar cualquier signo.
Por eso ponemos aquí donde sud cualquiera. ¿Qué significa este sí? Este sí significa que si en el problema primal una variable está sujeta a ser no negativa, la correspondiente restricción individual es de mayor. Solo es segunda variable no negativa. Segunda restricción es de mayor. Y por último, si realmente en el problema primal alguna variable puede tomar cualquier signo, o se sé que x y z pueden ser cualquiera, pues la primera y la tercera restricción individual son de igualdad. Aquí está. Por último, indicar un detalle bastante interesante, y es que en las restricciones del primal la matriz de coeficientes sería 3, 4, 1. Observe que aquí es justamente su traspuesta: 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Ahora aquí tenemos una nueva presentación en la cual vamos a trabajar un poco sobre lo que es interpretación económica. Sepamos bien que en la interpretación económica el x sub 0 óptimo que se encuentra en el problema primo es el mismo, el óptimo que se puede encontrar en el y sub 0 óptimo. Eso quiere decir que en el dual y el primal tienen la misma solución óptima. Entonces, podemos determinar también que si existen cambios en los lados derechos, estos van a afectar directamente a la nueva solución óptima. Es por eso que también podemos desglosar indicando que la variación que puede existir en el x sub 0 va a ser igual a la variación que puede existir en cada lado derecho multiplicado por su respectivo y o su dual. Ahora, ¿qué es un delta? Obviamente que el delta, como nos están indicando, es la variación que podría existir entre un valor nuevo menos el valor original que podría detectarse. Entonces aquí, por ejemplo, para hallar la nueva solución, decimos que vamos a utilizar la solución óptima anterior más el delta x sub 0 que se puede determinar. Ahora, el y sub i que anteriormente estábamos viendo nos representa la contribución unitaria del iésimo valor recurso al valor de la función objetivo. A esto me quiero decir que la interpretación económica solo me va a servir para encontrar el nuevo x sub 0 óptimo, y siempre y cuando el cambio en el lado derecho sea dentro del rango. Hablando un poco de rangos y de y's, vamos a ir determinando dónde encontrar este rango del y sub i, o y sub 1, y sub 2, y sub 3, y así determinadamente. Vamos a plantear un pequeño ejemplito en el cual se presentan dos tipos de artículos y que se van a fabricar en 3 máquinas. Aquí tengo las 3 capacidades de las máquinas y también la utilidad por cada uno de los artículos. Entonces vamos a ir planteando este problema como un modelo de programación lineal. Aquí tengo ya las capacidades de cada máquina, las disponibilidades y también la utilidad y el tiempo que pasaría cada artículo en cada maquinaria. Encontrando su solución, hemos planteado este problema. Más adelante ya voy a ir subiendo material para que podamos tener aprender cómo plantear con más detalle cada una de estas restricciones y también el modelo. Pero una vez teniendo el modelo, podemos encontrar mediante la aplicación QM los resultados que tendría este modelo en la tabla ranking para determinar los rangos. Estos lados derechos que ahora se están presentando aquí no es otra cosa que también presentan los rangos que se encuentran en esa parte. Existe el límite inferior, que significaría el lower bound, y el límite superior, que significaría el upper bound. Entonces, siempre y cuando se haga un cambio dentro de estos rangos, se puede aplicar interpretación económica, pero solo me va a servir para hallar el óptimo. Ahora, el dual value que se tiene en esta columna de aquí, que corresponde a cada restricción, esto sería B sub 1, B sub 2, B sub 3, se puede encontrar en esta parte del reporte del programa. Pero aquí podemos encontrar también que tiene los valores 0, 2, 2. Esto va a ir en escala descendente correspondiente a cada restricción. Restricción 1, y sub 1, restricción 2, y sub 2, restricción 3, y sub 3, y así sucesivamente. Entonces, básicamente, para aplicar interpretación económica, yo necesito estos dos elementos que previamente ya tengo que tener en el reporte del programa. Entonces,
Aquí podríamos interpretar estos tres datos, para poder encontrar una mejor decisión en cuanto a los recursos. Del y1, que es igual a 0, está diciendo que por cada unidad que se incrementa el primer recurso, la función objetivo va a subir en 0 unidades. Ahora, si el primer recurso va a bajar en 1 unidad, la función objetivo también va a bajar en 0 unidades. Entonces es en la misma proporción el incremento o también la reducción de este recurso. En el segundo lado derecho decimos que por cada unidad que se incrementa al segundo recurso, la función objetivo se va a incrementar en 2 unidades. Ahora, si incrementaría 2 unidades en el segundo recurso o segundo lado derecho, la función objetivo crecería en 4 unidades. De la misma forma se presenta esto. Ahora, esto es muy importante. Aquí tenemos el y3, que también es de la misma forma que el otro valor, solo que es el tercer recurso. Esto me sirve en cierta forma también para poder determinar que el signo de la variable del dual es muy importante. Muy importante en el sentido de que si puede tener un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si el dual, como hace unos minutos les mostraba, es un valor positivo, siempre y cuando suba en el lado derecho, entonces en la función objetivo también va a subir porque es un valor positivo. Ahora, si voy a reducir ese recurso, en la función objetivo también va a reducir ese valor que estoy colocando en la función que está en el dual value. Ahora, si es un valor negativo, el dual value, si subimos ese lado derecho que el dual value es negativo, la función objetivo va a descender. Y si bajamos el lado derecho donde se encuentra este dual que es negativo, la función objetivo va a subir. Esto es importante porque bien el hecho de que suba o baje la función objetivo va a depender mucho si es que es conveniente o no, si la función objetivo es maximizar o también puede ser minimizar. Entonces, para determinar el incremento o la reducción es necesario conocer la función objetivo, dependiendo si es maximizar o minimizar para tomar decisiones y para hacer cambios dentro del rango para aplicar interpretación económica. Pero si hago un cambio fuera del rango, automáticamente se estarían presentando cambios en la base, lo cual ya correspondería al tema de análisis de sensibilidad, que luego también ya voy a ir extendiéndoles material referente a ese capítulo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tengo el primer lado derecho, que es B sub 1, el segundo lado derecho, que es B sub 2, y el tercer lado derecho, que es B sub 3. Siempre vaya en ese orden. Recordemos que la letra B representa el lado derecho. Entonces, voy a suponer que el segundo lado derecho va a tener un incremento de 20 unidades más, va a ser 180 el nuevo valor que va a tener, y el tercer lado derecho va a reducirse a 90 unidades. Puede subir y bajar, pero lo que tengo que fijarme para poder aplicar interpretación económica es que estos cambios se encuentren dentro del rango. Si nos fijamos bien, el límite inferior y el límite superior del B sub 3 pertenece de 80 a 113, el cambio que estamos efectuando está dentro del rango, y del segundo recurso sería de 120 a 220 y el cambio también está fuera del rango. Entonces tenemos que aplicar estas dos fórmulas para poder determinar la nueva solución de manera manual. Entonces decimos, delta x sub 0 va a ser igual a delta b sub 2 por y2. ¿Por qué b sub 2? Porque el cambio se está realizando en el segundo lado derecho. ¿Y por qué b sub 3? Porque el cambio también se está realizando en el tercer lado derecho. Entonces, el y, como les iba explicando anteriormente, y sub 2, el dual value va a pertenecer igual a 2 y el y sub 3 va a ser igual a 3. Ahora, la variación que se estaría generando es que el nuevo valor del segundo lado derecho va a ser 180 y el valor original es 160. Del tercer recurso o tercer lado derecho, el nuevo valor es 90 y el valor original es menos 100. Ahora, esta diferencia que se puede presentar del delta puede ser negativa, como en este caso va a salir negativo, o también puede ser positiva. No hay diferencia en eso porque también puede subir o bajar un determinado recurso. De esto sacamos el delta x sub 0, que va a ser igual a 20 unidades. Ahora, para reemplazar en la última formulita, decimos,
Bueno, yo tenía una anterior utilidad de 520 en el reporte anterior, más 20 que sería este valor que estamos sacando del delta x sub 0, la nueva utilidad es 540, luego de esos dos cambios. Entonces el nuevo óptimo sería 540. Entonces, comprobando con el programa, previamente ya subí un tutorial para hacer el llenado del mismo, tomando en cuenta también posibles cambios que podrían generarse. Podemos indicar que aquí ya estamos colocando los cambios en los cuales va a tener el segundo y el tercer lado derecho. Colocando la solución, aquí podemos encontrar que bueno, el x sub 0 óptimo que hemos encontrado con el programa es el mismo que hemos encontrado también con la interpretación económica. También algo que es importante determinar es que bueno, la interpretación económica me va a servir cuando existan cambios dentro del rango. Por lo tanto, el estatus que se está manteniendo en cuanto a las básicas y no básicas no cambia. No existen cambios en la base, pero los valores de las básicas que se encuentran aquí, esos tres datos que tengo, 0, 90, 90, pueden verse cambiados. Este 90 puede cambiar otro número, este 90 también puede descender o incrementarse, pero aquí tengo una básica 0. En este caso es una solución degenerada, pero igual está en la base, no es una no básica. Entonces es un poco diferente determinar esto con el tema de interpretación económica, para lo cual más adelante ya estaré subiendo un material para poder encontrar ya esos valores que me permitirían encontrarlo de manera manual mediante el procedimiento que se va a llevar en el capítulo de análisis de sensibilidad. A continuación resolveremos un ejercicio de problema dual a partir del problema primal, y de la solución del modelo dual hallaremos la solución del modelo primal, aplicando el teorema de holgura complementaria, el cual nos permite encontrar la solución óptima del problema primal cuando conocemos la solución óptima del problema dual y viceversa, a través de la resolución de un sistema de ecuaciones conformado por las variables de decisión y las restricciones. Lo primero que realizamos es el planteamiento del modelo primal. En este caso tenemos uno de minimización con dos variables y dos restricciones, y sin olvidar la restricción de no negatividad. Problema primal: minimizar z igual a 2x1 más 4x2, sujeto a 8x1 más 12x2 mayor o igual a 20, 3x1 menos 15x2 mayor o igual a 50, x1 y x2 mayor o igual a 0. Debemos tener en cuenta que al pasar del modelo primal al modelo dual, como la función objetivo es minimizar, pasará a maximizar en el modelo dual. Las variables ya no serán x sino y. Del número de restricciones depende la cantidad de variables. Cuando la función objetivo es minimizar, las restricciones deben ser todas mayor o igual, y al pasar al modelo dual, este cambia a menor o igual, haciendo más práctico la solución del problema. Los coeficientes de la función objetivo pasan a ser el lado derecho de las restricciones, y el lado derecho de dichas restricciones pasan a ser los coeficientes de las variables de la función objetivo. Se realiza la transpuesta de la matriz, donde las filas pasan a ser columnas y viceversa. Problema dual: maximizar z igual a 20 y1 más 50 y2, sujeto a 8y1 más 3y2 menor o igual a 2, 12y1 menos 15y2 menor o igual a 1, y1 y y2 mayor o igual a 0. Luego se reescribe la función objetivo agregando las variables de holgura con su respectivo coeficiente 0. También se reescriben las restricciones. En este caso, como las dos restricciones son de tipo menor o igual, se suma al lado izquierdo de cada restricción una variable de holgura, para convertirla en ecuación en una igualdad. Después que ya hemos pasado del modelo primal al modelo dual, escogeremos el método por el cual se resolverá el problema.
En este caso utilizaremos el método simples. Se realiza la primera iteración. El criterio de decisión para CJ menos ZJ, cuando es minimizar, se escoge la más positiva y en la razón el menor positivo. Se convierte el número pivote en 1 y se hacen las respectivas iteraciones hasta que en la fila CJ menos ZJ todos los resultados sean negativos o 0. Cuando nos encontramos allí, ya tenemos la solución óptima de nuestro problema. En este ejercicio solo tuvimos 2 iteraciones y nuestra solución óptima fue W igual a 100 tercios, Y1 igual a 0, Y2 igual a 2 tercios. Con esta solución pasaremos a realizar la solución del modelo primal aplicando el teorema de holguras complementarias, donde seguiremos una serie de pasos para lograrlo. Primero, se toman las restricciones del problema primal, en este caso tenemos 2 restricciones. Segundo, la primera restricción se multiplica por la variable y1, pero como el valor de y1 es 0, al multiplicar la restricción por este valor dará como resultado 0. Tomaremos este valor de 0 para la variable x2. Tercero, tomamos la segunda restricción y la multiplicamos por el valor de y2, que es igual a 2 tercios, y despejamos a x1. Cuarto, una vez obtenido el valor de las variables x1 y x2, lo reemplazaremos en la función objetivo del modelo primal y hallaremos z. Quinto, tanto z como w tienen que ser iguales, como podemos ver en el resultado de nuestro ejercicio, es decir, que hemos hallado la solución del problema primal a través de los resultados del problema dual. Consiste en determinar cuál es el rango de variación de los parámetros del problema, de modo que la base óptima encontrada siga siendo óptima, es decir, buscar ese intervalo en que estos parámetros son permisibles en su variación sin que me afecte la solución óptima del problema. Para entender mejor qué son los parámetros sensibles, el objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es identificar los parámetros sensibles. Por ejemplo, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima. Para ciertos parámetros que no están clasificados como sensibles, también puede resultar de gran utilidad determinar el intervalo de valores del parámetro para el que la solución óptima no cambie. La importancia del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es importante porque me permite investigar el efecto que tendría la solución óptima proporcionada por el método simple, en el hecho de que los parámetros tomarán otros valores posibles. En el análisis de sensibilidad se pueden hacer una serie de cambios. Estos cambios son el intervalo de optimalidad. Este se refiere al intervalo de variabilidad de un coeficiente de la función objetiva. Está el intervalo de factibilidad. Es el intervalo de variabilidad de un lado derecho de una restricción. Y está el precio sombra, cambio en el valor de la función objetivo por aumento unitario en el valor del lado derecho de una restricción. Entonces, para el procedimiento para realizar el análisis de sensibilidad, tenemos que hacer en primera instancia una revisión del modelo. Aquí se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar. Como mencionaba anteriormente, cambios en el coeficiente de la función objetivo o en el lado de la restricción. 2. Revisión de la tabla simple. Se emplea la idea fundamental para determinar los cambios que resultan en la tabla simple. 3. Conversión a la forma apropiada. Se convierte esta tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual aplicando eliminación de Gauss. 4. Prueba de factibilidad. Aquí se prueba la factibilidad de esta solución verificando que todas las variables básicas sigan teniendo valores no negativos en la columna del lado derecho. 5. Prueba de optimalidad. Se verifica si esta solución es óptima, es decir, si es factible, comprobando que todos los coeficientes de las variables no básicas en el renglón 0 sigan siendo no negativos. Reoptimización. Si esta solución
no pasa cualquiera de las pruebas, se puede obtener, si se desea, la nueva solución óptima partiendo de la tabla actual como tablas simples iniciales. A continuación presentaremos una definición para aclarar qué son las variables básicas y no básicas. Las variables básicas son aquellas donde CJ menos ZJ es mayor o igual a 0. Las variables no básicas son aquellas donde CJ menos ZJ son menores o iguales a 0. A continuación veremos un ejemplo de sensibilidad. Para entender sensibilidad consideraremos el siguiente ejemplo en su versión estándar. Tenemos un problema de maximización con su función objetivo y 3 restricciones. Aplicando el método simple obtenemos la tabla final y desde ahí comienza nuestro análisis de sensibilidad. En este ejemplo aplicaremos un cambio del coeficiente de la función objetivo de una variable no básica en la base del problema. La única variable de decisión no basal es x2. Debido a que solo se está cambiando el coeficiente de una variable en la función objetivo, la región factible del problema se ve inalterada, es decir, no se ve modificada la factibilidad del óptimo actual. Solo puede ocurrir que la solución actual deje de ser la óptima si C2 crece lo suficiente. Para determinar dicho valor, incorporemos explícitamente una variación, como se ve en la tabla, al coeficiente C2 y veremos su efecto sobre la tabla final. Debido a que la modificación es en una variable no basal, solo se verá alterado el precio sombra de la variable no basal modificada, es decir, C2 menos Z2. Para que la base no se altere, el precio sombra de X2 debe seguir siendo no negativo, como es en el caso de maximización. Esto quiere decir que cualquier variación inferior a 5 no cambiará la base, este será mi parámetro sensible. Un incremento exactamente igual a 5 implica que X2 puede pasar a ser una variable basal, óptimo alternativo. Valores mayores a 5 se representan un cambio en el resultado óptimo y que requerirá efectuar iteraciones adicionales para obtener la nueva interacción óptima. En este breve ejemplo les explico un poco sobre análisis de sensibilidad. Para ello primero debemos observar o de conocer lo que significan los coeficientes que aparecen en nuestro modelo. Por ejemplo, estos es nuestro vector de disponibilidad de recursos y los coeficientes que aparecen en las variables también se les conoce como coeficientes tecnológicos. Ahora bien, aquí vemos este ejemplo, vemos que ya se llegó a la solución óptima porque como es una función de maximizar, en el renglón CJ menos ZJ observamos que son negativos. Bueno, vamos a ver cómo se hacen los cambios en el vector de disponibilidad de recursos o los cambios en los coeficientes tecnológicos, así como agregar una variable nueva. Para ello vamos a utilizar esta matriz que se encuentra abajo de las variables de holgura, que es lo que vamos a multiplicar por los valores donde vamos a hacer cambios. Por ejemplo, si queremos hacer cambios en el lado B, que es el lado derecho de las restricciones, los vamos a multiplicar por esa matriz y el resultado lo vamos a escribir ahí en el lado B en nuestra tabla de solución óptima. Espero que recuerden cómo multiplicar matrices, que es renglón por columna. Bueno, si hubiera cambiado los valores estos, por ejemplo, en vez de 6000 hubiera sido 5000, en lugar de 800 hubieran sido 700 y aquí en lugar de 700 hubieran sido 750, igual son los números que hubiéramos multiplicado por esa matriz y se hubieran escrito los resultados en este lado. Bueno, ahora para conocer los valores que van aquí en x1 y en x2, multiplicamos para x1 los coeficientes de x1 por esa matriz y los resultados los escribimos ahí en su respectivo campo. Ahora, si queremos conocer los de x2, igual los multiplicamos y el resultado lo escribimos ahí en la tabla de solución óptima.
Igual, si hubieran cambiado los valores, que en lugar de ser la primera restricción x1 menor o igual que 6000, hubiera sido 2x1 menor o igual que 6000, se agrega ese 2 y se multiplica pues por la matriz. Ahora, si queremos agregar una nueva variable, supongamos x3, ahí está su utilidad y ahí están sus coeficientes tecnológicos. Bueno, son los que vamos a multiplicar por la matriz y eso lo vamos a escribir aquí en un nuevo campo, en la tabla simplex óptima. Entonces los resultados serían menos 1, menos 2 y 3. Y tendríamos que observar o tendríamos que volver a calcular el renglón ZJ y el renglón CJ menos ZJ para observar que no se altere el resultado. Si vemos que sale positivo ahí en ese renglón CJ menos ZJ, entonces volvamos a aplicar toda la técnica de simplex. Pero este es un ejemplo así como forma de introducción. En otro video les explico ya un ejemplo de los cambios que se puedan hacer, de qué pasaría si agregamos esto, qué pasaría si quitamos esto, etc. Esa nomás fue una introducción para mostrarles que vamos a trabajar con la matriz de solución que está abajo de las variables de holgura y multiplicarla por los valores que vayamos a cambiar. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de sensibilidad con este proyecto. En este proyecto ya hemos calculado aquí el BAN y la TIR, ¿ah? Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar a esta esquina. En esta esquina hacemos una referencia al BAN. Entonces, le ponemos igual al monto que salió en el BAN. No lo estoy digitando, sino le estoy haciendo una referencia, ¿no? Entonces, aquí en esta fila vamos a poner los precios. En este caso, el precio de venta de uno de las rutas de este proyecto era 20, ¿no? $20. Y vamos a reducirlos en $2. Entonces voy a poner la referencia a la celda anterior menos 2, ¿no? Entonces va a ser un precio de 18 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, pues ¿qué pasa si el precio fuese de 20? ¿Qué pasa si el precio fuese de 18? Si fuese de 16, si fuese de 14, si fuese de 12 o si fuese de 10, ¿no? Esto en el caso de la ruta hacia el norte. En el caso de la ruta hacia el sur, el precio es de 26 y vamos a reducirlo también en 2. Entonces 26 menos $2, ¿no? 24. Y listo, ya está, ¿no? Entonces, en este caso tengo los precios de la otra ruta, que es la ruta al sur. Entonces 26, 24, 22, 20, 18, ¿no? En el caso aquí de las filas está el precio en la zona norte. Entonces lo que debe ocurrir es que la máquina debe arrojarnos los valores aquí dentro de los vanes, ¿no? Los vans que obtendríamos dados estos precios de los productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Manchamos toda la tabla, incluyendo los rótulos. Fíjense, hemos manchado el van que estaba en la esquina, todos los datos que están debajo, la fila, ¿ah? Luego de eso, nos vamos a la barra de menús, a datos, escogemos ahí análisis de hipótesis, quizás en el caso de ustedes esté como análisis Y, desglosamos y buscamos aquí tabla de datos, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo ahí? Celda de entrada final, nos está diciendo celda de entrada fila, perdón, ¿no? Entonces vamos ahí, ¿qué es lo que está en las filas? En las filas están los precios, ¿no? Aquí está nuestra tabla de precios. Entonces, para que lo veamos un poquito más, lo vamos a poner aquí al costado. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está la tarifa a la zona norte. Estaba en 20, 20, 20, 20.
Esto es lo que vamos a sensibilizar. Entonces, donde dice fila, le hacemos clic en 20. Entonces, lo que va a hacer la máquina es cambiar, ¿no? 20, 20, 20, etcétera, los valores que le hemos puesto en la tabla hace un momento. Donde dice columna, le hacemos clic en tarifa zona sur, 26. Le ponemos aceptar y vamos a ver qué es lo que arrojó la tabla, ¿no? Entonces ya obtuvo ahí todos los vanes que podríamos nosotros obtener. Por ejemplo, si el precio es 20 en la zona norte y el precio es 26 para la zona sur, el van es 704.692. Si mantuviésemos el precio de 26 en la zona sur y bajásemos el precio a 18 en la zona norte, el van bajaría a 488.657 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si el precio es de 26 en la zona sur, no podría bajar de 14 en la zona norte, porque si baja a 12, por ejemplo, el van ya es negativo y a nosotros no nos conviene hacer eso. Entonces, para un poco reforzar esto, vamos a manchar todo esto y que solo la tabla muestre los valores que a nosotros nos interesan. Es decir, los vamos a manchar de color verde, ¿no? Entonces, para eso mancho los datos que están dentro de la tabla. Me voy a inicio y tenemos ahí, a ver, formato condicional, dice, ¿ah? Formato condicional, administrar regla, nueva regla, escogemos el segundo aquí que dice aplicación, formato únicamente a las celdas que contenga, dice valor de la celda, ¿no? Lo dejamos así y aquí desglosamos. ¿Qué le vamos a decir? Que sea mayor que 0, porque a nosotros nos interesa que el van sea positivo. Entonces, si alguna de esas celdas es mayor a 0, que le ponga un relleno de color verde, ¿no? Y aceptamos, y aceptamos. Y sería todo, ¿no? ¿Qué significa? Que estas celdas que están de color verde son las únicas posibilidades de combinaciones de precio para la zona norte y la zona sur que nos conviene a nosotros como inversionistas. El resto son combinaciones que dan vanes negativos y no es bueno para el inversionista.